Dentro del clasicismo, otra corriente literaria, ¿cierto? ¿Cuál es esa? Griega, muy bien. Griega, griega, Miss. Muy bien, encontramos lo que es a la literatura griega, ¿ya? Y juntos van a compartir una misma característica, ¿no? Tienen un mismo enfoque, ¿no? Ambos. ¿En qué se centran ambas corrientes literarias? ¿Cuál es la característica fundamental en ambos? O sea, como yo sé que un texto literario pertenece a la literatura clásica. ¿Nadie? A ver, ¿me escuchan, chicos? Confírmenme, por favor. Sí, Miss, ya la escuchamos. Ya les decía, ¿qué característica, cómo yo logro identificar dentro del género literario y con las obras, lo que es la literatura universal, la literatura clásica? ¿Cómo yo identifico? ¿Qué característica forma parte de la literatura universal, de la literatura clásica, chicos? Racionalista, Miss. Ya, una de las características es que es racionalista, pero no es Fatalismo. muy bien. Tenemos al famoso fatalismo, ¿ya? El fatalismo es una de las características importantes de la literatura clásica. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será importante? Profe, tenía relación con lo que estaba aconteciendo día a día. Ya tenía relación con ello, pero ¿por qué forma parte de el fatalismo? ¿Cómo yo identifico? A ver, ¿cómo se muestra dentro de las historias? No tenían un final feliz. A ver,
José Ramón Álvarez Paz, ese es tu apellido, ¿verdad? Sí, José Ramón. Ya. ¿Cómo más, chicos? ¿Cómo más yo puedo identificar la característica del fatalismo dentro de las historias clásicas y griegas? A ver, Adriana, Alexander, Beatriz, Brian, Cielo, Concepción, Jacqueline, Jackie, José, Joseph, Juana, Junior, Leonardo, Leslie, Marco, María, Marianela. A ver, chicos, recuerden que es importante cada una de las participaciones de ustedes para así poder registrar la asistencia. A ver, nadie, ¿cómo yo sé o cómo se muestra esta característica dentro de la obra literaria? Profesora, porque añade profundidad a los dramas de los personajes que están en la obra del fatalismo. A ver, fatalismo. Cuando a mí me hablan de fatalismo, ¿qué término puedo relacionar? Tragedia, profesora. Tragedia, ¿ya? Tragedia. Entonces, en esta época, Creencia también. vamos a ver diversos aspectos, ¿sí? Van a marcar mucho la época por la forma como muestran su literatura, ¿ya? A ver, ¿quién participó? ¿Quién me podría? Sus datos, por favor. A ver, ¿quién participó, chicos? Ahí yo, profesora Yarik Samael y Rodríguez Morales. Rodríguez Morales, ya, muy bien. Rodríguez. Muy bien, ¿sí? Entonces, el movimiento literario sobre la literatura clásica se va a mostrar, ¿sí? De acuerdo a una de sus grandes características. ¿Cuál es la característica de que destaca y resalta dentro de esta forma de literatura? Va a ser el fatalismo. El fatalismo es una de las características que se muestra con frecuencia en la mayoría de obras literarias que están dentro de esta época. ¿Y cómo se muestra? Por ejemplo, hemos hablado de dos grandes obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea, La por Odisea. y ejemplo. la Odisea. Exacto. En la Odisea, por ejemplo, ¿cómo se muestra el fatalismo? ¿En qué parte de la historia yo veo ello? Chicos, ¿Mm?
¿Cómo yo veo esta parte de esta característica? ¿En qué parte de la historia yo puedo destacar o resaltar que está el fatalismo? Por ejemplo, dentro de la Odisea, nosotros podemos visualizar esta característica en la parte final de la obra, porque recordemos que esta obra se va a enfocar en dar a conocer, sí, los diversos sucesos que conlleva a que Odiseo o Aquiles retorne a casa y se encuentre con el abuso de los pretendientes, ¿ya? De los pretendientes hacia su esposa y su hijo, lo cual ello conlleva a que elaboren una estrategia junto a su hijo y junto a su fiel sirviente para que estos abandonasen su casa, su domicilio, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve el fatalismo? Al final, cuando ellos se enfrentan y matan a todos los pretendientes dentro del domicilio, ¿no? Entonces, ahí se ve lo fatal, lo trágico, ¿no? Lo escalofriante de la historia, ¿no? Y en la Ilíada, ¿dónde nos muestra, por ejemplo? Cuando se dirigían a su tierra, Cuando se dirigían, a ver, ¿quién recuerda la historia de la Ilíada? ¿De qué trata? Trata de Aquiles, la Ilíada. Ya, pero ¿qué parte de la historia? Fue lo de la guerra de Troya, del caballo de Profesora, Troya. del rescate de Helena. Patroco, muere también en la batalla. Es lo trágico. Muere por Héctor, ya. Y Aquiles se enoja mucho que se va a vengar la muerte de su compañero. Exacto, ¿no? Y muda muerte a quién? A Héctor, arrastrándolo también y destrozándolo el cuerpo, ¿no? Entonces, en ambos se ve el proceso de la historia y cómo es que las características, sí, van a ser partícipes de estas historias, ¿sí? Ahora, luego hemos continuado hablando sobre lo que es la literatura universal, pero parte de ello forma, ¿quién? La literatura media. La literatura Literatura medieval. exacto. ¿De qué trata la literatura medieval? ¿En qué se enfoca? En los La trabajos guerra de las escritos cruzadas.
En el poder de la monarquía. Ya dentro de la sociedad, ya. Mm, La literatura medieval Está compuesto por escritos Profesora, el religiosos teatro. y trabajos de seglares. Muy bien. Una de las características particulares de la literatura medieval y el cual va a ser lo diferente, va a ser que tiene escritos seglares y escritos religiosos. ¿Ya? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia? A ver, ¿quién recuerda? En los hechos catalismos, No, en la diferencia de trabajos seglares y trabajos religiosos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Hablamos de un mismo tipo de literatura? en el sentimiento religioso de arriesgado, profesora. A ver, ¿a qué llamamos trabajo seglar? Cuando yo digo que un texto es un trabajo seglar. En los hechos de las guerras, profesora. No. A ver, un trabajo seglar es un escrito, ¿sí? Con personajes y centros de personas que no tenían religión, no creyentes, mejor dicho. Ese es un trabajo seglar donde para ellos no existía Divinidad. divinidades. Esa es la diferencia entre un trabajo seglar y un trabajo religioso. En los religiosos o los textos que pertenecían a un trabajo religioso, sí van a tener divinidades, ¿no? Alusión a diversos personajes que cuenten con diversas, ¿sí? Religión. Sí, entonces por eso es la diferencia, ¿no? Va a haber escritos de personas creyentes y escritos con personas no creyentes, ¿no? Sin divinidad, laicos, mejor dicho, ¿no? Que hasta en la actualidad sigue existiendo esta forma de literatura, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Muy profesora. ¿Sí? A ello nos vamos a referir. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que forma parte de una de las ramas de el área de comunicación, que es habilidad verbal o conocida razonamiento verbal, ¿no? Habilidad o razonamiento, donde se va a enfocar en su mismo nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para desarrollar este tipo de ejercicios vamos a determinar, ¿sí?
haciendo uso de nuestras habilidades, ¿ya? De nuestras habilidades, de nuestro raciocinio o razonamiento para el desarrollo de estos. Por ejemplo, en un texto, o mejor dicho, en el área de literatura, nosotros nos enfocamos en desarrollar los ejercicios en base al texto que nosotros leemos y lo que comprendemos. Mientras que aquí en el área de habilidad o razonamiento, nosotros utilizamos técnicas, estrategias para su desarrollo, el cual va a contribuir con diversas temáticas, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el de las analogías, ¿ya? ¿Qué es una analogía? Primero, nosotros determinamos a una analogía en dos voces, en una voz griega, ¿no? Que va a tener desde raíces griegas su definición y significado, ¿no? ¿Qué significa ana, o que se descompone en ana y en logos, los cuales ana significa conforme y logos razón, ¿no? Que al unirnos nos va a indicar que va a ser una relación de semejanza o afinidad en base a la razón que existe entre dos pares de palabras, ¿no? Los ejercicios que aparezcan con el formato de analogía van a estar en búsqueda de una relación o semejanza que va a existir entre los dos pares de palabras, ¿no? Que mejor dicho, estos pares de palabras se van a complementar, ¿ya? Se complementan. Mejor dicho, que se van a necesitar, sí o sí. ¿Ya? Se necesita. Por ejemplo, acá tenemos volante, autobús. ¿Qué quiere decir? Que el volante, sí, o mejor dicho, claro, el volante es parte fundamental ¿de quién? Del autobús. Del autobús. ¿Ya? ¿Se complementan o no? Sí. Sí, ¿verdad? Se complementa. ¿Ya? Se complementa. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una relación de parte, todo, porque el volante es solamente una de las partes de quién, del autobús, ¿no? Mientras que el autobús va a ser el todo, no el objeto por completo. Y lo mismo sucede con timón barco, ¿no? El timón es parte del barco. Del barco. ¿Ya? Exacto, es parte del barco. ¿Sí? Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Y normalmente los ejercicios de analogía siempre me van a aparecer de esta forma, ¿no? Con este par, mejor dicho, par de palabras. Me va a aparecer dos palabras, de los cuales aparte de que yo, para desarrollarlas, debo de identificar su significado, debo de conocer el significado de las palabras, porque si yo no conozco el significado de las palabras, yo no voy a poder determinar o definir, sí, su relación. Por ejemplo, yo sé que el volante es un elemento fundamental del autobús, ¿no? Pero yo ya conozco esa característica, entonces para mí va a ser mucho más fácil, ¿sí? Identificar el tipo de relación que vaya a tener, ¿no? Entonces aquí o en el ejercicio de analogía nos enfocamos en buscar el tipo de relación de las palabras que me aparecen, ¿sí? Yo busco el tipo de relación, más no, ¿sí? Su significado, nada más, ¿no? Esa es la particularidad que van a tener, ¿ya? Entonces, ¿podremos identificar tipos de analogía o no? Sí.
Sí, ¿verdad? Vamos a conocer Sí, Miss. diversos tipos de analogía que va a poseer, ¿sí? De acuerdo a las palabras que contengan mi ejercicio. Muy bien, a ver. Vamos a ver entonces los diversos tipos de analogía. Ahora, para yo determinar un ejercicio de analogía, debo de conocer primero cómo se lee. Por ejemplo, hace un momento hemos tenido volante, autobús. Pero ¿cómo yo leo correctamente un ejercicio de este formato? Se lee, por ejemplo, que tengo secretaria, oficina. ¿Qué relación creen que haya con secretaria y oficina? La secretaria trabaja en la oficina, profesora. Ya, muy bien, puede ser que la secretaria trabaja en la oficina. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo se va a leer? Se lee secretaria esa oficina, como alumno esa Es en es escuela. esa escuela, ¿no? ¿Y tiene una misma relación o no? Secretaria oficina y alumno escuela. ¿Comparten la relación? Sí, profesora. Sí, Miss, claro. Sí, comparten la relación, ¿no? Porque como dijo su compañera, una secretaria la vamos a encontrar ¿dónde? En una Oficina. en una oficina. Y a un estudiante, a un alumno o estudiante lo encontramos ¿en dónde? En una escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Sí? Esa va a ser la característica. ¿Sí? Entonces, nos manejamos nosotros en base al tipo de relación. ¿Cómo se lee? Recuerden, secretaria es a oficina, como alumno es Alumno es a escuela. esta escuela. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Ahora, el par base va a ser el enunciado oficial, ¿no? ¿Qué quiere decir? En torno al cual va a girar, sí, la relación. O sea, yo voy a identificar la relación que existe en el par base para luego buscar esa misma relación dentro de mis alternativas. ¿Sí? Entonces, a partir de esta relación se van a tener que buscar dos palabras que guarden la relación semejante o igual al par base, ¿no? Que tenga esa misma característica. En el ejemplo, por ejemplo, secretaria es a agente, como oficina es al lugar. Entonces, ¿qué tipo de relación cumple? Cumple la función de agente lugar, ¿no? Esa es la particularidad. Pero para yo poder determinar qué tipo de analogía pertenece, voy a clasificar a las analogías en dos tipos, analogías simétricas y analogías asimétricas. ¿Cuál es la diferencia entre las que pertenecen a la analogía simétrica y a las analogías asimétricas? Las que pertenecen, por ejemplo, en la analogía simétrica van a ser aquellas relaciones que al yo intercambiarlas ¿de qué?
mejor dicho, de ubicación, cambio, estas van a seguir compartiendo el mismo tipo de qué, de relación. Ya, por ejemplo, dentro de las analogías simétricas vamos a encontrar analogías de sinonimia, analogías por complementariedad y analogías cogenéricas. Analogías de sinonimia van a ser palabras o bases que van a tener como relación, sí, van a ser sinónimos. Entonces, dentro de mis alternativas, ¿qué es lo que yo debo de buscar? La relación de sinonimia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo sereno, calmo. Entonces, ahí, si yo intercambio de ubicación, por ejemplo, calma y sereno, ¿cambiará el tipo de relación? No. No No. cambian. Sigue No. siendo, ¿qué tipo de relación? Son sinónimos. ¿Qué tipo de relación tienen? Sinónimos. Van a seguir siendo la relación de sinónimos, ¿ya? A eso me refiero. Por eso son simétricas, porque si yo intercambio, siguen teniendo la misma relación. Relación. Ya van a seguir teniendo una misma relación. Lo mismo sucede con las analogías por complementariedad. ¿Qué quiere decir por complementariedad? Que una de las palabras se van a complementar entre sí, ¿no? Que va a necesitar una con la otra, ¿ya? Por ejemplo, el hambre. Si yo tengo hambre, ¿con qué lo voy a complementar para dejar de tener hambre? Comer. 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 Con la acción de comer, ¿cierto? Entonces, pero si yo lo intercambio de lugar y te digo hambre y luego te digo comer. Digo comer y luego hambre. ¿Sigue teniendo la relación de complementariedad o no? Sí, Miss. Sí, profesora. Sigue teniendo la relación de complementariedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hambre, voy a comer, pero ¿yo por qué como? Porque tengo hambre. Entonces sigue compartiendo la misma relación, analogía por complementariedad. Luego tengo las analogías cogenéricas. Aquí llamamos analogías cogenéricas. Las analogías cogenéricas van a ser aquellas relaciones de palabras o par de palabras que van a compartir una misma categoría gramatical. Quiere decir categoría gramatical que si son, por ejemplo, adjetivos, sus relaciones que son palabras adjetivos y yo dentro de mis alternativas voy a buscar también ello, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy perro gato, ¿qué tipo de relación tiene? Son animales. Ya, aparte de ser animales, ¿qué categoría gramatical tiene? Sinónimo. ¿Son sinónimos? ¿Perro y gato son sinónimos? No. Antonio. Antonio. Pertenecen a la misma clase. ¿Qué tipo de clase? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Son Complementario. Sustantivo. Son sustantivos. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, las analogías de sinonimia, las analogías por complementariedad y las analogías cogenéricas son analogías simétricas. ¿Por qué? Porque al intercambiarlos de ubicación
¿sí? O de lugar, se dice de que no van a cambiar el tipo de relación que tienen. tienen, ¿ya? Ahora, esa es la diferencia entre una analogía asimétrica. ¿Por qué se le denominará asimétrica? A ver. Porque no cambian su relación, así cambian su posición. Exacto, van a cambiar el tipo de relación si cambiamos de lado de ubicación. Y acá vamos a tener la mayor cantidad de analogías, ¿no? Vamos a tener de causa-efecto, de ubicación, inclusiva, intensidad, ¿no? Ahora, para que podamos comprender, tenemos acá este cuadro, por ejemplo. Este cuadro nos indica, ¿no? Acá tenemos analogías sinónimos, son asimétricas los antónimos, pero asimétrica va a ser, por ejemplo, la agente característica. ¿El agente de quién es? ¿A quién hablamos? Del objeto, de la persona, del sustantivo. Entonces, por ejemplo, mi agente es leche. ¿Y cuál es la característica de la leche? Vaca. ¿Vaca? Queso, Es blanca. Queso, no, que es blanca. Exacto. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? Ahora, o por ejemplo, el agua, ¿no? Mi agente es agua. ¿Cuál es su característica? Incolora. Incolora. Que no tiene color. Entonces, pero si yo te digo, por ejemplo, incolora, agua, ¿sigue siendo agente característica? ¿O cambia ya el tipo de relación? Cambia. Cambia, ya no sería agente característica, sería característica agente. ¿Ya? O lo mismo sucede con género, especie, ¿no? Mi género ave, una de las especies de ave, ¿quién es? Canario. canario. ¿Ya? Y lo mismo sucede con pez y pejerrey, ¿no? Entonces tiene ese tipo de relación, ¿no? O continente, contenido, ¿ya? Por ejemplo, continente, contenido. Tengo mi continente, que es el cobre. ¿Qué es lo que contiene el cofre? Tesoro. Contiene tesoro. O la alcancía, ¿qué contiene? Las Monedas. Moneda. Contiene monedas. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de relación. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de ejercicios vamos a tener? ¿O qué tipos de analogías vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener analogías horizontales, ¿sí? Y verticales, ¿no? Por ejemplo, las horizontales van a tener relación entre los términos de las parejas, mejor dicho, las que aparecen al costado, ¿no? Entre par base y la pareja análoga, ¿no? Por ejemplo, A es a B como C es a D, tiene ese formato, ¿no? Tiene una definida relación, ¿no? Donde su afán va a ser el de buscar la pareja que reproduzca esa relación, ¿no? Luego tengo los verticales, ¿no? Los verticales, hay una relación entre los términos de las parejas, ya no es de forma directa, sino con las alternativas, ¿no? Por ejemplo, se lee A es a C como B es a D. Por ejemplo, tengo golpe y tengo sol. Golpe y sol, ¿tienen algo que ver? No. No, mis. Que ver, ¿cierto? Porque yo no puedo decir, ya, en el sol te doy golpe, no, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber una relación vertical. Entonces, golpe con amenaza, sol con dilatación. Sí, tienen que ver. Golpe con amenaza. Hematoma y sol con insulación. Sí. 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 Amenaza con golpe. Fractura con golpe. A ver. Golpe, fractura, sol, verano. Con verano.
¿Cuál sería su alternativa correcta? La C. La C. La B, profesora. ¿Qué se produce en base a un golpe? ¿Un hema? Un Un hematoma. hematoma, Miss. ¿Y en base a mucho sol? Insolación. Insolación. Una insolación. ¿Ya? Entonces, esa sería mi relación, ¿no? Con la B. Ese es un tipo de ejercicio de analogías verticales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los tipos de partes de una analogía? Acá tenemos, este es el formato de ejercicio que con frecuencia nosotros vamos a encontrar dentro de los ejercicios propuestos con este formato, ¿no? Hora, día y mis alternativas. Hora, día, por si se dan cuenta, tiene, ¿qué cosa? Está escrito en mayúscula y está resaltado. Entonces, frecuentemente así o de esa forma me va a aparecer qué cosa, famoso par, mi famoso par base, ¿ya? Y dentro de mis alternativas yo debo de buscar esa relación que existe entre mi par base, ¿ya? Ahora, hora, día. La hora forma parte del día, entonces es la relación de parte, parte, todo, ¿ya? Ahora, ¿el año forma parte del mes? Sí. Sí, Miss. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Miss. No, profesora. No, el mes forma parte del Forma año. parte del año. El mes forma parte del año, ¿ya? Esa es la diferencia, chicos. Por eso es que en la C, esa es mi alternativa correcta, ¿no? Esa es la relación que existe. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss, sí. Ese es el formato. ¿Qué debemos de tener en cuenta para identificar una analogía? Primero, reconocer las relaciones entre las palabras bases, ¿no? Entre mi par base. Luego, observar la pareja base, ¿no? El par base. Definir qué es cada palabra de la premisa, qué quiere decir el significado, ¿no? Yo debo de definirlo para así poder determinar la relación. Luego, reconocer la relación entre ellas y marcar la alternativa que presenta la misma relación de mi par base. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Ya que entre salto, más puntos. ¿Sí? ¿No hay dudas, consultas? ¿Hasta aquí? Bueno, me imagino que ninguno. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, observémoslo 2 minutos y en base a lo que les he explicado, vamos desarrollando para luego desarrollarlo conmigo.
Ya, a ver, desarrollamos. Volante es a coche, como manillar es a Puerta. Puerta. puerta, No. manillar es a puerta. Timón. Sí, Bicicleta, puerta. profesora. ¿Mm? A timón. Ujú. Volante es a coche, como manillar es a Al timón, profe, al timón. al timón, pero con las imágenes, chicos. Bicicleta, En las profesora. imágenes encontramos timón. La bicicleta. 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 Calcetines a pie, como guante es a La mano. A mano, Mano, Miss. profesora. Mano. sierra es a carpintero, como peine es a Estilista. Barbero. barbero o Barbero. peluquero, ¿no? Naranja es a zumo, como huevo es a La tortilla. ya. Ladrar es a perro, como maullar es a Gato. gato, ¿ya? Entonces, esa es la forma de desarrollar este tipo de ejercicio. Entonces, ¿cuántos tipos de analogías tenemos, chicos? 3. 3 tipos. 2. Hemos visto cómo se clasifican 2. en 2. ¿Cuáles son? Simétrica y asimétrico. Muy bien, simétricas y asimétricas, ¿ya? ¿Por qué los llamamos o denominamos simétricas? No importa su orden, igual va a ser el mismo resultado. No importa el orden, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al intercambiarlos de orden, van a seguir teniendo el mismo tipo de relación. ¿Ya? ¿Y cuando digo asimétrica? Cuando si cambias el orden ya no tiene la misma relación. Muy bien, que al cambiarlos de orden, cambia el tipo de relación. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí dudas, consultas sobre el tema? ¿O todo claro? Sí, todo claro, Miss. Muy bien, Todo chicos. claro, Miss, todo claro. Muy bien. Si todo ha quedado claro, Todo claro. muy bien, chicos. Todo ha quedado claro. Entonces, chicos, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Feliz tarde. Hasta luego, Miss. repasar. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Hasta Hasta luego. luego, Miss.